Los centros de belleza y estética tienen cada vez mayor presencia en el mercado y gustan tanto a mujeres como a hombres. El 34% de ellos afirma mostrar interés en esas tendencias del cuidado personal. El catálogo de servicios es muy extenso: tratamientos faciales, manicuras, pedicuras o depilación láser. Hablemos ahora de los precios. Les voy a poner un ejemplo. Una manicura completa puede costar entre 20 y 40 euros. Una limpieza facial, unos 35. Y la depilación puede llegar a los 150 euros por sesión. El número de establecimientos, como se imaginarán, es incalculable. Todas las ciudades de nuestra comunidad tienen centros como el que hoy visitamos en Alcañiz. Centros multidisciplinares en los que se pueden poner extensiones, hacer manicura o sesiones de maquillaje. Solemos tener una media de unas 30 clientas al día. Somos 7 personas trabajando en este centro. A María le apetecía alargar un poquito la melena y bueno, a veces la paciencia no es lo nuestro. Entonces, con este método de las extensiones, en un momento tenemos lo que apetece. En su caso, hemos puesto 12 centímetros y pondremos 12 a cada lado. El centímetro sale a 3 euros. En su caso, por ejemplo, que vamos a poner 24 centímetros, 12 a cada lado, a 3 euros el centímetro, pues serían 3 por 24, unos 72 euros. Una vez acabamos de ponerlas, lo lavamos para que se adapte lo máximo posible y ya lo cortamos todo a la vez. En una hora lo tendríamos. Normalmente suelo ir a la peluquería cada 3 meses, pues a hacerme las mechas, a cortarme, un poco depende de lo que necesite. Suelo gastarme sobre unos 80 euros. Mensualmente suelo comprar bien champús, maquillaje, cremas. Habitualmente al mes me gasto unos 50 euros en productos de belleza. Raquel hoy tiene una sesión de fotos, entonces pues vamos a hacer un maquillaje un poco especial. Le gusta la imagen del eyeliner bien marcado para que el ojo tenga la mirada más grande. Tiene una buena pestaña, pero le haremos también el final, todo para que el ojo eleve y la mirada sea más bonita. A Raquel le vamos a poner unos 3 centímetros solo en el final para que quede natural. Llegamos a usar unos 8 o 10 pinceles para hacer un maquillaje completo. Para hacerlo bien y que el maquillaje dure, pues 1 hora mínimo. Intentamos que el maquillaje dure las 24 horas del día. ¿Cuántos productos cosméticos o estéticos puedes tener dentro de tu baño? Muchos, entonces pues no sé, 20, 15, 17, no sé. Yo considero que en mi edad no necesito todavía pues hacerme nada sintético, por decirlo así, y aparte es mucho mejor para el cuerpo pues todo lo natural, ¿no? Entonces hoy en día tenemos un montón de centros los que puedes tirar para que todo sea natural. Me considero una persona coqueta, a quien no le gusta verse bien. Hacer una manicura rusa cuesta aproximadamente 1 hora y dependiendo del diseño puede variar de 1h30 a 1h45. Las clientas más jóvenes me piden muchísimos colores en las uñas con un montón de diseños diferentes, margaritas, rayos, caras, torres, lo que quieran. Y por ejemplo las de la edad de mi madre ya pues un monocolor o como mucho 2 colores. El precio de una manicura es a monocolor unos 20 euros y dependiendo del diseño un poquito más. Yo me suelo hacer la manicura una vez al mes para momentos así que me apetece ir más animada. La pedicura me la suelo hacer solamente en verano y la manicura durante todo el año. Pues puedo llegar a tener 15 esmaltes de colores. Yo creo que van a quedar muy bien.